nosotros sin juzgar a los demás, y que podamos ser instrumentos de salvación para aquellos que lo necesiten, sobre todo en este tiempo de pandemia y con la misión y la vocación de esta evangelización de lo social, con los cuales cada uno de ustedes se está capacitando para servir a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Hoy nuestro nuestro pan de pan de cada cada día, día, perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los que a nos los que nos ofenden. ofenden. No nos dejes Dejes caer en la caer en la tentación tentación y y líbranos del líbranos del mal. mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz noche y feliz encuentro con el equipo que van a trabajar hoy. Padre, muchas gracias por su saludo y por la oración en esta tarde. Doy el paso a William, quien en esta tarde tenemos dos invitados, Angie e Iván, quien nos acompañan en esta tarde. Entonces, William nos va como a contar un poquito, a contextualizar de qué se trata el ejercicio de esta tarde o la sesión de esta tarde. Gracias, William. Gracias, Miguel. Gracias, Padre Nan. Muy buenas noches para todos y todas. Un gusto nuevamente estar con ustedes la noche de hoy, compartiendo pues esta sesión del diplomado que ya estamos a puertas de finalizar, pero siempre añorando que en cada momento nos nutra de nuestro aprendizaje y nuestro discernimiento en cada uno de los temas y algo que hemos venido teniendo a lo largo del periodo de estudio. La noche de hoy y la sesión de hoy es muy particular. Hoy va a ser una sesión un poco más de escucha, pero también práctica. ¿Por qué? Porque si bien a lo largo de todos estos meses, estas sesiones, hemos venido hablando de muchos temas, de la doctrina social de la iglesia, del tema de incidencia política, de la opinión pública y todos estos elementos que confluyen en el marco del trabajo de la Iglesia Católica. El día de hoy queremos compartir con ustedes dos experiencias específicas de cómo la Iglesia aporta la construcción de paz y reconciliación en los territorios, ¿cierto? Y la construcción de paz y reconciliación ha sido uno de los ejes claves de la incidencia política de la Iglesia Católica. ¿A través de qué? Pues de las acciones que el Secretariado Nacional de Pastoral Social, por medio de sus proyectos, por medio de su intervención en territorio, vienen realizando y desarrollando a lo largo pues de este tiempo. Estas dos experiencias, y antes de entrar con ellas, quiero comentarles un poquitico el contexto. Surgen precisamente lo que nosotros le hemos dominado como casos emblemáticos. Y estos casos emblemáticos no es más que coger una porción de la realidad, analizarla e influir en la transformación de esa realidad, ¿sí? Y para el secretariado hemos pues sido como insistentes en estos temas y han habido muchos casos, o sea, tenemos los casos del paro cívico en Buenaventura, tenemos el caso de Tumaco Unidos por la Vida, tenemos casos también en Mitú, en Florencia precisamente, con organizaciones de mujeres y étnicas que nos han permitido también a través de la intervención ya en la realidad, hacer de ese discernimiento y constantemente hacernos ese análisis de la realidad y hacer ese análisis de por qué la importancia de trabajar por el bien común y la dignidad humana en los territorios. Porque para eso es, para hacer este ejercicio de intervención, de reflexión y sobre todo de cuidado del bienestar humano como uno de los ejes principales que como iglesia desde nuestra misionalidad tenemos, que es la dignificación del ser humano. ¿Cierto? Entonces, esta noche vamos a compartir dos experiencias que desde la iglesia han sido muy importantes. Una de estas experiencias ha sido la que se ha llevado en el Catatumbo, precisamente en las regiones del norte de Santander, ¿cierto? Y allí pues un poquitico nos acompaña nuestro colega Iván Camilo Vargas, que él es uno de los especialistas también que ha venido aportando este ejercicio desde el Secretariado Nacional. E Iván y por supuesto en compañía que estamos mirando el tema de la conectividad de la profesora Luz Mary, han tenido esa oportunidad de incidir, de trabajar en este proceso, especialmente en la problemática de cultivos de uso ilícito, ¿sí? Y ellos nos van a plantear una reflexión frente a la política pública de sustitución,
a las metodologías, al ejercicio de los espacios del diálogo social y el diálogo con los otros, y cómo contribuyen esto a la incidencia, a generar acciones estratégicas y de transformaciones sociales sostenibles que precisamente generen este ejercicio de lo que hemos denominado la construcción de paz y la reconciliación. Y otra experiencia que para eso nos acompaña nuestra colega Angelicet Reina, es el caso del Quimbo en Sierra Nevada, en el Huila, y ella nos va a contar ahí también un poquitico de dónde surge, por qué la necesidad de intervenir allí, cuáles han sido esas lecciones aprendidas, cómo se han generado esos procesos de incidencia en el territorio y de allí cómo hemos llevado nuestra labor pastoral, ¿sí? Aquí vamos a ver en estas dos experiencias la incidencia real en casos específicos, pero también la incidencia en clave de la labor que hace la Iglesia Católica en el país. Entonces, los invito a que presten, digamos, mucha atención, a que tomen nota, que pregunten por el chat. Mis colegas van a estar abiertos a contestar cualquier inquietud, ¿sí? Y creo que también ustedes se van a dar cuenta, ahora sí, eso en la vida práctica o en el escenario real, cómo se pone en marcha, cómo se realiza y por qué no precisamente en estos ejercicios de la intervención de proyectos sociales que realizamos allí. Entonces, que sea también un insumo para este ejercicio, este diálogo de los trabajos que vienen construyendo ustedes y que nos podamos dar un cuento un poquitico cómo eso que hemos visto en lo teórico, en lo conceptual, estas experiencias nos permiten nutrir allá este ejercicio que venimos realizando. Entonces, sin más preámbulos, Miguel, quiero darle paso a mi colega Iván Camilo para que pues él nos pueda nutrir allí, o tú pues nos dirás si arranca Angie Ok, también, como mejor lo consideres, y pues bueno, un placer y muy buena noche y muy buena sesión para ustedes. ok, William, muchas gracias por esta contextualización. Damos la bienvenida a Angie. Vamos a empezar con Angie. Le damos una cordial bienvenida y le agradecemos, la Escuela de la Caridad le agradece muchísimo por estar en esta noche con nosotros, compartiendo esta experiencia que nos va a enriquecer, como decía William, nuestros trabajos y todo lo que venimos realizando. Angie es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y estudiante de maestría en Desarrollo Humano. Es especialista de proyectos en el Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana, desde donde han realizado su apoyo a la diócesis de Garzón en el proceso de defensa del territorio y preparación de las personas afectadas por la hidroeléctrica El Quimbo. Asimismo, ha trabajado en temas de participación ciudadana y exigibilidad de derechos. Angie, bienvenida. Qué rico tenerte con nosotros en esta noche y bueno, esperamos que aprovechemos al máximo tu presencia en medio de nosotros. Les pido que todos vamos desde ya a generar preguntas para que al final podamos hacerle a Angie y a Iván. Bienvenida, Angie. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los estudiantes del diplomado. Estoy muy feliz, muy contenta de estar aquí en el espacio. Muy feliz también porque es la posibilidad de contar un proceso en el que he estado acompañando la diócesis de Garzón. Lamentablemente, el padre William, quien iba a estar en el espacio, no pudo estar por otros compromisos que tenía. Él también está en su proceso de grado de maestría y justo hoy estaba sustentando tesis. Porque habría sido súper interesante haber escuchado al padre William. Yo le decía a Miguel, él es una persona que de verdad uno ve fe y política ahí cuando él habla. Entonces voy a compartirles pantalla de nuestra experiencia, la experiencia del Quimbo. Miguel, ¿me puedes confirmar si se está viendo la pantalla? Sí, perfecto. Ya. Sí, ok. Ok. ¿No sale en la vista previa de ustedes? No. Es que yo les veo, pero no sé si sale ahí, pero creo que no. Listo. Bueno, ¿por dónde empiezo? Dentro del proyecto, bueno, dentro del Secretariado Nacional de Pastoral Social, nosotros conocemos este caso como el caso del Quimbo, y el proyecto que también lo apoya, digamos que se llama así, y actualmente pues está financiado por Caritas Española, quien nos ha hecho el apoyo solidario para poder realizar este proceso. Sin embargo, quiero aclarar que en territorio en realidad no se conoce así este caso por respeto a las personas que se vieron afectadas.
y también por más bien rescatar algo, un elemento más bien positivo entre todas las afectaciones que se realizaron. Entonces, por eso se llama Misión San José. Es un proceso que está acompañando actualmente la diócesis de Garzón y que lidera la diócesis de Garzón en el Huila. Y esto surge a partir de la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo. No sé si ustedes conozcan esta hidroeléctrica, es después de Betania, ya llegando entre Gigante, Garzón, Altamira, El Agrado. Es como una de las represas más grandes del país y está generando actualmente el 5% de la producción de la energía hidroeléctrica en Colombia. Entonces, antes de empezar con el caso, Miguel me comentaba que ustedes hablan o han tratado el tema de incidencia también desde la metodología ver, juzgar, actuar. Esto es muy fundamental, sobre todo cuando estamos haciendo trabajos de fe y política. ¿Por qué lo digo? Y también ha sido fundamental en el caso porque la diócesis de Garzón ha sido muy clara en que el trabajo que se debe hacer es para defender la dignidad del ser humano, que es el centro de interés de todo análisis de realidad y toda actuación que se va a realizar. La segunda lección aprendida que nos hemos, bueno, que hemos visto, que hemos, valga la redundancia, aprendido, es que estamos en un contexto complejo. Es muy difícil a veces juzgar en blanco, negro y a veces es un mundo de grises, porque por ejemplo estos casos nos ponen a pensar, bueno, hay la posibilidad de una afectación económica, pero también hay surgimiento de empleo, entre comillas, en otros sectores. Eh, entonces, todo tiene como sus matices y ahí es cuando toca entrar a hacer unos análisis más profundos. Y tercera, pues que lo vamos a ver mucho en este caso, y es que el análisis de realidad se apoya mucho en el diálogo con las ciencias. Entonces, sobre todo cuando tenemos un contexto tan complejo, es muy importante no solo contar con las ciencias sociales, sino, por ejemplo, con ciencias naturales. Nosotros actualmente estamos desarrollando un proceso de consultoría que está analizando impactos ambientales de una posible implementación de más represas. Y finalmente quiero como rescatar que en este análisis de realidad no es un proceso lineal, y igual que la incidencia. Muchas veces nosotros empezamos a ver, juzgar, actuar, pero nos vamos a dar cuenta en el actuar que muchas veces nos va a tocar retroceder y volver a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, porque siempre vamos a estar en una realidad cambiante, siempre va a pasar algo diferente, van a haber cosas que nos van a favorecer, van a haber algunos riesgos, algunas amenazas. Por eso yo no lo planteo al ver, juzgar, actuar como, y en la incidencia tampoco un tema tan lineal, sino más bien como cíclico. Como para dar un ejemplo, es como cuando uno está manejando, cuando uno está conduciendo, que le dicen, bueno, no solo mira para adelante, sino que también tienes que mirar el espejo retrovisor y los laterales, porque en cualquier momento te puede salir un ciclista, un motociclista, te puede salir otro carro, un peatón. Entonces, más o menos es así. O sea, siempre debes estar con ojos atentos, con el oído atento también, a ver cuál es la realidad que nos está interpelando. Entonces, haciendo como esa breve como explicación un poco del análisis de realidad, les voy a comentar un poco del proyecto. Bueno, del proyecto no, de la situación, del contexto. Entonces, como les decía, pues este proyecto, bueno, esto sucedió a partir de la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, que tiene una gran capacidad y cubre alrededor del 5% de la demanda eléctrica del país. Esta tiene como afectación directa a los municipios de Gigante, Garzón, El Agrado, Paicol, Tesalia y Altamira. E inundó parte como de 8.000 hectáreas, de las cuales la gran mayoría se caracterizaban por ser las hectáreas más productivas del Huila. Esa era la zona que era dispensa agrícola del Huila, y aparte algunas eran parte de la Reserva Natural de la Amazonía. Perdón, aquí como el error de ortografía. El proceso que hubo entre la entrega de licencia ambiental, el llenado de represa y el inicio de operaciones, que ahí les pongo las fechas, entre el 2009 y 2016, se caracterizó por muchos ires y venires. Entonces, por ejemplo, los estudios ambientales también tuvieron algunas irregularidades, se redujo la participación efectiva de las comunidades y sobre todo la información a las comunidades sobre lo que estaba pasando y lo que podría pasar. No fue muy claro el proceso del censo socioeconómico de quiénes eran los afectados y quiénes podrían ser los afectados.
Y por una parte teníamos como la justicia a nivel local, regional, que daba autorizaciones para que el proyecto continuara, como que continuara su construcción y su operación. Y por otra parte también como legislación de la Corte Constitucional, llamado de otros actores a que el proyecto se frenara hasta frenar como un poco los impactos ambientales que estaba teniendo en su construcción. Y bueno, alrededor, no tengo muy clara la cifra, pero creo que la empresa ha reconocido más o menos entre 2.500 y 3.000 personas, pero en algún momento se abrió un nuevo censo porque el primer censo que se hizo, socioeconómico, no fue efectivo. Entonces la Corte Constitucional, eso fue en el 2015 creo, mandó a realizar un nuevo censo y en este censo más o menos, no, ni siquiera fue un censo, sino que las personas que manifestaron ser posiblemente afectadas, estaba alrededor dentro de 30.000 personas. Entonces, es una cifra bastante, hay una brecha grande entre 2.000, 3.000 personas a 30.000 personas. Voy a presentarles un video, como les decía, el proyecto se llama Misión San José y esto parte de que en el 2015, cuando estaban los procesos de llenado de la represa, se inundó una vereda que se llamaba San José de Belén. Y esta vereda tiene una característica y es la capilla que están viendo en la esquina superior. Había sido declarada Patrimonio Histórico y Cultural del Huila. Era una capilla que tenía creo que alrededor de 300 años. Cuenta la leyenda que hasta había gente que participó en el proceso de independencia, había gente enterrada de ese tiempo. Entonces, la capilla dentro de la licencia ambiental estaba establecida que se iba a trasladar integralmente y completamente. Sin embargo, también entre los ires y venires de la justicia, pues dijeron, no, la capilla no se va a trasladar en su totalidad, se trasladaron solo unas partes, y pues esto tampoco gustó a la población y tampoco gustó a la diócesis porque era uno de los tantos incumplimientos que se estaban presentando. Miguel, yo no sé si de pronto pueda poner el videito, dura 1 minuto. Sí, sí, no hay problema. Dale. No sé si ahí se alcanza a ver. Ver sí, Espera. pero no se está escuchando, entonces creo ¿No? que Ah, espérate que se me olvida. Ya. ¿Se está escuchando? sí, sí, ok. Sí, bien, sí, bien. Ah, ¿Es posible ampliarla, Angie? sí, dame un segundito. Sí, pero, ok, ya. No, no se está bien. Ya. ¿Ya se está viendo? Sí, pero un pequeño, así como en el formato que lo Ah, dejaste. espérame. Mm, Y por favor, copia el link, ábrelo en el navegador y desde ahí lo sí, es que vuelves eso lo grande. puse para compartir. Una Dame un ventana en segundo. específico, deja de compartir y nuevamente no olvides el chulito Listo. de compartir el audio, por favor. Listo, dame un segundo. Ok. Bueno. Ya están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Listo, Ok. les voy a mostrar, este es un video que realizó Atarraya Films y muestra mucho como el impacto entre una zona que era muy productiva y la posterior inundación. Y bueno, cabe señalar que la gente estaba muy arraigada a su territorio, a su capilla, y esto fue un impacto emocional y psicosocial para la gente tremendo. Incluso pues hicieron una peregrinación de despedida de la capilla. Te les voy a mostrar aquí.
Listo. Entonces, bueno, acá les mostraba como dónde estaba ubicada la represa. Estos son como unos pantallazos de una presentación que en algún momento realizamos. Y bueno, nosotros trabajamos principalmente con población rural, que es la población campesina que se vio principalmente afectada. Y esta es una foto, la que acá encuentran al lado derecho. Me olvidé cómo lo llama el padre. Que es como la pérdida, gran pérdida de árboles, que es el cementerio de árboles. El cementerio de árboles es. Por ejemplo, con la construcción de la hidroeléctrica se tallaron muchos árboles y parte de la licencia ambiental obligaba a la empresa a que entregara estos productos maderables a personas que se beneficiaban económicamente de esto. Sin embargo, la empresa no realizó e incluso no retiró todo el material vegetal de la represa, y esto también constituyó en que la biomasa contaminó las aguas y afectó la producción piscícola en su momento. Entonces, todos los impactos que vamos a ver son en forma de cadena, una cosa lleva a la otra y luego la otra y luego la otra. Este es uno de los tantos impactos. Ya un poco también trabajando enunciando desde el ver, juzgar y actuar. Como les decía, bueno, en el ver, pues nosotros como, bueno, la diócesis de Garzón inició el acompañamiento mucho más, bueno, antes de que se diera lo de la capilla de San José de Belén, pero tomó el nombre por honor a la capilla San José de Belén. Se vio que la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo estaba afectando la casa común, y en ese momento, pues lo que hizo la diócesis fue brindar un acompañamiento a través del acompañamiento presencial, escucha, la asesoría jurídica y el acompañamiento espiritual. Y también, pues en el proceso de construcción, pues surgieron algunas afectaciones que hoy en día se mantienen. Bueno, acá, por ejemplo, en esta foto que me gusta mucho como lo describió la diócesis, dice: el dolor, la soledad, la incertidumbre y la impotencia ante la reclamación de los derechos de los afectados nos llevó a ellos hace más de 3 años. Bueno, realmente hace más de 5 o 6 años, sino que la fotito es viejita. En ese sentido, yo sé que de pronto si ustedes han visto en el ver, en el análisis de realidad, muchas veces recomiendan hacer lo que es cartografía social, lluvia de ideas. Sin embargo, siento que en esta experiencia el ver, la herramienta principal fue escuchar con el corazón, y fue escuchar de verdad lo que decían ellos, la incertidumbre y la impotencia que tuvieron muchas personas en el momento de la construcción de la hidroeléctrica y que están teniendo incluso hoy en día. También el diálogo, pues el diálogo constante es otra herramienta como para tener o alimentar ese ver. Aquí pues estoy resaltando un poco como las principales consecuencias que se tuvieron pues a raíz de la construcción y operación de la hidroeléctrica. Como les decía, se perdieron las tierras más productivas y la afectación de la economía local. También se generaron como unos daños psicológicos y emocionales a las personas por la presión para la venta de los predios y porque no se restituyó las tierras y la capacidad productiva. Entonces, en ese sentido, pues que exigía la licencia ambiental, que era con lo que operaba legalmente la empresa, la operación de la construcción de la represa, pedía que se compraran unas tierras, se adecuaran, se pusieran distritos de riego y que estas tierras quedaran en igual o mejores condiciones que las que tenían las personas en el Huila, bueno, en esa zona del Huila. Sin embargo, pues al día de hoy esto no se ha cumplido, no se ha realizado, y esto se exigía como primera medida en vez de restituir o bueno, en vez de hacer una reparación económica. Y es lo que de pronto como diócesis hemos visto, que con la reparación económica la plata se va, hay un proceso de inflación local, la plata se gasta, pero la tierra es lo que produce, la tierra es lo que le permite el sustento a la gente, entonces ahí es la gran problemática, y incluso es un riesgo que se está viviendo hoy en día, porque todavía quieren hacer una restitución económica, una como de pago, en vez de hacer la de reparación sobre la tierra. También sobre ese sentido, pues eso se facilitó por una expropiación y la declaración de utilidad pública que a muchas personas tomó por sorpresa, y ahí se evidenció que no hubo como el derecho a la participación efectiva, ni a ser informados ni consultados como comunidades que iban a ser afectadas. Por otra parte, se presentaron impactos ambientales y lo que les decía, eran ires y venires de la justicia. Se observó que el ANLA no estaba siendo
un cuidado o una vigilancia ambiental del cumplimiento de las medidas ambientales que tenía la empresa. La carne estaba por una parte, los pescadores por otra parte, entonces un proceso difícil. Tenemos actualmente que muchas personas no fueron incluidas en los censos y hay afectaciones sobrevinientes que hace que tengamos afectados indirectos. Entonces, por ejemplo, hay grupos de pescadores que no fueron incluidos en los censos y que después de la construcción vieron afectados sus medios de producción, sus medios de vida, y están pidiendo ser incluidos dentro de los censos. También incluso las afectaciones sobrevinientes en los reasentamientos e incluso intergeneracionales, porque en su momento puede que de pronto un niño no, es que no sé cómo explicarlo, niños que en ese momento eran niños, ahora son adultos y también sus medios de vida se vieron afectados. Entonces, y sus familias de pronto ya no están. O sus padres ya no están, o sus abuelos ya no están. Entonces también quedaron como en un limbo en su situación socioeconómica. Ya en el juzgar, a ustedes les habla sobre cómo reflexionar o cómo nos interpela esa realidad y qué pensamos, cuáles son nuestras reflexiones de la iglesia, cuáles son las reflexiones de las causas estructurales de esto. Entonces, como iglesia, después de tantos años, se llegó mucho a la conclusión de que este proyecto se desarrolló parte por el interés nacional, no fue tanto por el interés local o regional o las ganancias que fuera a dejar o la productividad que fuera a dejar a nivel regional, sino por la primacía y la presión de un interés nacional. Y en el fondo es un tema de a qué tipo de desarrollo estamos apuntando, cuál es el desarrollo económico que estamos queriendo como país. Entonces, por eso les dejo aquí como la frase que decíamos el señor Fray Fabio para el documento, uno de los documentos ejecutivos que sacamos. Aquí pues ven la portada del documento ejecutivo y arriba también la de un foro que realizamos en su momento. Creo que eso fue en el 2017-18, si no estoy mal. Dice, si el desarrollo va en contra del ser humano, no es desarrollo. Es un desarrollo totalmente falso porque es un desarrollo simplemente económico, pero no humano. Y el desarrollo económico que no termina siendo humano no sirve. Entonces, ahí nos surgieron una serie de preguntas. Bueno, la promoción económica, ¿para quién es? ¿Cuál es la apuesta de desarrollo del territorio? También una preocupación porque no era el único proyecto que se iba a implementar en la zona. El Huila es ¿puedo volver a este mapa? No, creo que este no era. El Huila es una zona muy rica, es una región con una gran riqueza natural. Entonces se van a desarrollar proyectos mineros, de hidrocarburos, y también se tiene previsto desarrollar más proyectos hidroeléctricos en el sur del Huila, ¿cómo les explico? En el plan maestro aprovechamiento del río Magdalena, que es un plan que en algún momento sacó Cor Magdalena con Hidrochina y que piensan cómo sacarle provecho a todo el río Magdalena. Entonces, precisamente en la parte del Huila, plantea el desarrollo de 4 hidroeléctricas más. Bueno, y con este juzgar y con todo ese escenario, ¿me dan un segundo? Perdón. Con todo ese escenario, pues la diócesis hablaba mucho de la necesidad de realizar una incidencia, de contar el caso, de replicar en otros territorios y también de contar esto a nivel internacional, porque la empresa es de carácter mixto y el inversionista privado era una empresa italo-española. Entonces, bueno, y por otra parte, conocer aliados y organizaciones con las que podemos trabajar. Miguel, ¿cuánto tiempo me queda? Siento que me estoy alargando. Tranquila, dale. ¿Sí? Tranquila, Bueno, dale. Sí, sí, dale. listo. Entonces, clasificando un poco en el juzgar, en esa reflexión que está haciendo la diócesis, les comparto aquí estas dos frasecitas que es un documento interno de trabajo. Estábamos pensando cuál es nuestra posición como iglesia diocesana. Entonces, porque era algo que veíamos mucho y que nos estaban reclamando y también que era necesario tener claro el mensaje de iglesia diocesana para llegar a un espacio internacional. Entonces, pues aquí pueden ver que es una iglesia diocesana que ha acompañado a las víctimas, que camina con ellas, que urge por la humanización del desarrollo económico, por la humanización de los gobiernos y pues también como a repensarnos por qué estamos destruyéndonos como humanidad. Entonces, siento mucho que
que el tema de juzgarles implica como a las iglesias locales, diocesanas, a nosotros como laicos, pues profundizar mucho en cuáles son las causas de esas problemáticas y cuál es nuestra postura al respecto. Así como de brochazo, también estábamos como para ese posicionamiento también hicimos como un listado de verdad que cuáles son las denuncias, por decirlo así, o las situaciones más graves que estamos viendo en la situación actual, en el contexto actual. Bueno, entonces teníamos lo de que las comunidades no fueron previamente y debidamente informadas, que el censo económico no incluyó a ciertas personas, el desplazamiento de las comunidades, que a las comunidades que se reasentaron, a mí se me olvidó contarles eso, había unas comunidades que se reasentaron, incluso todavía se les está vulnerando sus derechos, son cosas que uno dice, esto es lo Colombia, ¿no? Porque los pasaron a unas casas que totalmente diferente al estilo de vida de una población campesina y una casa que según, se me olvidó cómo se llama la valorización, o según, sí, como, no sé, como la valorización, los municipios la categorizaban como estrato 4. Entonces, a personas que tenían un puntaje muy bajito del CISBEN, que son cosas que solo pasan aquí en Colombia. Entonces, son ironías realmente. Bueno, y continuando, la empresa pues todavía no ha realizado la completa restitución o adecuación de tierras. Casi 10 años después, 10 años después realmente no se ha realizado y esto sigue en vilo, por lo que les comentaba. El impacto sobre los peces, sobre la cadena alimenticia, el impacto en materia ambiental. Algo que llamamos mucho la atención es la constante reformulación y modificaciones de la licencia ambiental, que se supone es el instrumento con el cual pues se dice que la empresa está obligada a X cosas, a Y cosas, y que le da como el piso de cómo opera. Entonces, la gran preocupación es que las modificaciones que se realicen terminen en modificar la forma de cómo se repare las personas. Por lo que les comentaba el tema del dinero y por otros temas más. Y pues lo que les decía, más represas en el río Magdalena. Y finalmente acá me gusta mucho cómo lo plantea la diócesis. Ellos denuncian que hay una actitud parcializada del Estado colombiano que favorece los intereses de la empresa y en detrimento de los derechos de las comunidades. Y aquí les llamo, o sea, me parece muy interesante cómo la diócesis ha hecho un ejercicio de decir las cosas como son, como la piensan ellos, sin crear como enemigos, sin crear disputas, sin crear un mal ambiente con la institucionalidad. Ha sido un ejercicio muy interesante porque en esos espacios había un respeto por lo que dice la diócesis, por la participación de la diócesis y no sé, cómo me ha parecido muy valioso en el ejercicio cómo la diócesis ha mantenido las buenas relaciones tanto con los alcaldes locales como con el gobernador e incluso en espacios a nivel nacional en los que hemos podido participar. Y siento que eso también abre mucho las puertas. Abre las puertas a seguir participando, a seguir siendo escuchados, porque es una posición que es clara y sobre todo que es respetuosa y que también está acompañada porque la diócesis llega con propuestas y llega con información clara sobre qué es lo que está pasando. Y sobre este último punto, ya pasando como al actuar, que el actuar es las estrategias que nosotros realizamos a partir de esa lectura del contexto, a partir del ver, a partir del juzgar, pues tengo como diferentes temas del actuar. Y el actuar, por ejemplo, como les decía, no es tan lineal el proceso. También, por ejemplo, el actuar puede comprender acciones como el análisis de información. Entonces, por eso acá resalto esta idea de estudios técnicos de planes productivos y del PMA. Nosotros veíamos que la empresa nos decía, no, pero leímos los proyectos productivos a la gente y aparte pues está la amenaza del PMA. Entonces, como diócesis decidimos realizar un estudio técnico sobre qué tan efectivos eran esos proyectos productivos que dio la empresa a algunas personas y también sobre el PMA. Entonces, actualmente estamos, voy a volver aquí en las fotos, ok, ya. Estamos realizando un análisis sobre el posible impacto que va a tener a nivel ambiental
social y cultural la construcción de 4 represas más en el sur del Huila. Entonces ahí hemos tenido el apoyo de ingenieros, de una geógrafa, la interlocución constante con las comunidades nos han pedido, bueno, listo, ya conocemos esta información, ¿cuándo nos la van a devolver? ¿Y qué vamos a seguir haciendo después para defender nuestro territorio? Para que no nos vuelva a pasar lo mismo que Betán y lo mismo que Quimbo. Entonces, eso ha sido muy bonito también, ver que la gente está pidiendo cuerda, que la gente quiere seguir trabajando. Entonces, ha sido un proceso muy, muy bello, y ahí es el tema de seguir unidos pues con esas ciencias naturales, esas ciencias sociales que nos permiten seguir analizando la realidad. Entonces, por eso digo que muchas veces el actuar les va a implicar volver al ver y al juzgar de esa realidad que nos está interpelando. ¿Qué otra cosa nos permitió mucho, que nos ha permitido este caso? Ha sido el trabajo en red. Nosotros hemos trabajado con las parroquias. Aquí se ve el párroco de Isnos hace unos años con la campaña Orar antes de votar, que ya les explicaré ahorita la campaña. Y también, por ejemplo, en esta otra foto, con algunos estudiantes de universidades y líderes ambientales. Entonces, el trabajo en red ha ido más allá de una cartografía social de dibujar los actores en el territorio, a conocer los actores. Y esto es muy importante, y sobre todo importante conocerlos e interactuar con ellos, porque ahí uno puede unir esfuerzos, puede ver por qué lado sí, por qué lado no, también conocer los intereses de otros actores. Y eso es muy importante, porque también ahí uno, bueno, sabe qué limitantes y qué potencialidades hay a la hora de trabajar con algunos actores. Entonces, hemos encontrado, incluso a corte del año pasado, todavía hemos encontrado organizaciones que no sabíamos que estaban apostando a esos temas, y que ahora, hoy en día, pues estamos trabajando conjuntamente. Una segunda categoría, bueno, tercera categoría del actuar, han sido los talleres en participación ciudadana y Laudato Si. Con anterioridad se hicieron unos talleres sobre, bueno, cómo son los mecanismos de participación, qué es un mecanismo de participación, cómo exigir derechos en una primera fase del proyecto. Ahora hemos hecho unos talleres, o bueno, estamos apostando a un tema formativo más de defensa del territorio, o sea, mecanismos que realmente apunten como a defensa del territorio, cómo saber si se está implementando X o Y, qué podemos hacer, estrategias jurídicas, y también coadyuvancias desde la parte jurídica de la diócesis a acuerdos municipales o a consultas populares, que lamentablemente el Tribunal Administrativo del Huila ha tumbado la gran mayoría. Entonces, digamos que ya con esa herramienta nos la tumbaron. Y también hemos hecho un trabajo con las comunidades afectadas y con otras comunidades del sur del Huila sobre temas de cuidado de la creación. Entonces, en la foto que están viendo está el par de William, quien era el que iba a hablar hoy, en una jornada que hicimos sobre intercambios de semillas, porque también estamos como tratando de volver a lo nuestro, de rescatar como esa soberanía que tenían la población anteriormente, y también como generar por medio de ese trabajo como un poquito de, como de, no sé cómo decirlo, como de resiliencia. También les ha permitido a la gente como volver a florecer a las comunidades que hemos acompañado. Generalmente, pues los que les decía, también estamos trabajando ahí con algunos afectados de la represa. Nuestro fuerte en esta segunda fase del proyecto, en esta segunda fase que nos financia Cáritas Española, es el acompañamiento jurídico. Tenemos la limitante que no podemos hacer representación jurídica. Entonces, nosotros lo que hemos realizado en estos 3 años ha sido el proceso de clasificación, identificación de las afectaciones, ver cómo se pueden agrupar los distintos afectados en grupos que se puedan representar, cuál puede ser la vía judicial más rápida que se pueda realizar, o acompañar sobre los procesos que ya iniciaron. Y digamos que esto es un proceso clave que ojalá sí, bueno, Dios no quiera que se presenten otras experiencias así. Lo ideal es que desde el principio haya un acompañamiento jurídico en este tipo de situaciones. ¿Por qué lo planteo? Porque muchos de los problemas que están pasando ahorita suceden porque la empresa dio una información a las personas entregaron unas cosas y realmente pues la realidad es otra. Entonces, por ejemplo,
La empresa salió diciendo, bueno, salieron diciendo que entre menos indicador económico tuvieran, más los iban a reparar. Entonces, por ejemplo, alguien declaró que él solo ganaba 700.000 pesos mensuales cuando en realidad ganaba 2 millones de pesos, pues la empresa terminó reparándolo por 700.000 pesos mensuales. El tema de actas. Habían cosas que socializaban en las comunidades firmaban las asistencias, las listas de asistencia y decían, no, ustedes con esta lista de asistencia aprobaron. También, por ejemplo, para el tema de reparación de tierras, era muy difícil a veces probar que la gente era propietaria de la tierra. Y ese es un problema que tenemos general en Colombia. Y es que de pronto yo llevo asentada en 20 años en esta tierra, 10 años, no tengo papeles, no tengo nada. ¿Y cómo voy a probarle a la empresa que yo soy dueña de ese terreno y que vivo ahí? Entonces, eso fue también otra dificultad que se tuvo y que pues todavía hoy día queda difícil como de probar de que no se hizo. Esos son temas que todavía son difíciles de probar a la empresa y de por qué deberían ser censados las personas de nuevo. Bueno, ya Angie, una cuarta categoría, dime. 2 minutos, Angie. Listo, termino Cierra. rápido. Una cuarta categoría ha sido los espacios de incidencia regional. Como les decía, pues la diócesis ha tenido un buen relacionamiento a nivel local y también pues en el 2018 se realizó el taller Construyendo País cuando estaba el presidente Iván Duque, o 2019, perdón. Y allí surgió el tema de la problemática del Quimbo y se decidió tener una comisión nacional de seguimiento, pues en la que ha participado la diócesis de Garzón en calidad de asesores de los representantes de personas que están representando a los afectados. Entonces ha sido un espacio muy interesante que lamentablemente ahorita se ha cerrado por lo del COVID, pero que tenemos como la esperanza de que abra la luz a hacer una reparación integral. Y finalmente tenemos unos temas de opinión pública que realizamos hace un tiempo en la campaña Orar antes de votar, que a nivel de Senado invitábamos, y a regional creo, invitábamos a pensar muy bien el voto por el cuidado de la casa común, por las futuras generaciones, por el cuidado del agua. Y también tenemos unos programas radiales sobre Laudato Si, participación ciudadana, que divulgamos en radio, WhatsApp, Facebook y en YouTube. Entonces, yo le pasé los links a Miguel, entonces él se los compartirá después para que los consulten, los repliquen, los escuchen, de verdad que son unos programas maravillosos. Y finalmente, teníamos como un plan de incidencia que era hacer incidencia a nivel internacional, pero llegó el coronavirus, entonces no pudimos realizar el plan. Aquí les muestro como un poco el equipo de Cáritas Española, el equipo diocesano con el que estamos trabajando. Y bueno, digamos que también el atraso de actividades que hemos tenido un poquito por lo del COVID nos atrasa un poco el tema de incidencia, pero lo que estamos haciendo actualmente de los estudios, del análisis con la gente, todo esto es para alimentar los insumos para llegar con información clara a hacer incidencia internacional y sobre todo a solicitar mucho a los países que son países de origen de estas empresas que exijan la debida diligencia en derechos humanos de las empresas que ejecutan proyectos en el país. Entonces, que es ojalá la apuesta a la que queremos llegar en algunos años. Y ya, finalizo con Angie, eso, muchas entonces gracias. escucho preguntas. Ok, muchas gracias. Vamos a dar el paso a Iván y luego vienen las preguntas, ¿vale? Para los dos. Listo, dale. Ok, entonces damos el paso a Iván que nos acompaña en esta noche también. Iván es licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana, posgraduado en Cultura de Paz, Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional, Universidad del País Vasco, doctorando en estudios sobre desarrollo de la Universidad del País Vasco. Trabaja en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana desde hace 4 años, durante los cuales estuvo frente al proyecto Participás, que se desarrolla en la región del Catatumbo, y actualmente en el proyecto Juntos, que busca fortalecer las capacidades institucionales para una mejor y más oportuna respuesta humanitaria. Ha trabajado temas como planeación participativa para el desarrollo, construcción de paz y transformación de conflictos, justicia comunitaria y economías para la paz. Damos la bienvenida a Iván que nos acompaña y nos comparte en esta noche el caso del Catatumbo. Bienvenido, Iván. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Pues muchas gracias por la invitación. También pues muy orgulloso de poder compartir la experiencia de la región del Catatumbo.
Me iba a acompañar también mi colega Luzmeri López, que además pues, de trabajar con nosotros en la pastoral social de la diócesis de Tibú, pues también es cursante de este diplomado, entonces pues también era muy valioso que ella pudiera poder compartir. Sin embargo, por problemas de conexión, ella no se ha podido conectar muy bien para esta participación, entonces pues yo voy a hacer toda la presentación. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. No puedo compartir pantalla desde aquí. No sé si tú me ayudas, Miguel, con la Sí, presentación. ¿no estás autorizado? Sí. Michael. Es que como estoy conectado de dos dispositivos, creo que solamente estoy autorizado de uno, que es donde tengo la cámara, pero no de donde tengo la presentación. Ok. Espérate, entonces la busco. Pero bueno, si tú me vas ayudando ahí, mientras tanto, pues yo voy comenzando, pues también como... Si desea, ¿cuál es el otro usuario y le damos permisos? Se llama igual, Iván Camilo Vargas. Listo. Sí, Bueno, para que veas. voy comenzando, pues como mencionando un poco el contexto, pues ustedes saben que la región del Catatumbo, además de otras tantas regiones, en conjunto 16 regiones de todo el país, está como zona priorizada para la implementación del acuerdo de paz. Que como otras regiones del país, seguramente como la procedencia de muchos de ustedes, pues también ha sido altamente afectada por el conflicto armado. Una región pues también con una alta presencia de cultivos de coca y asimismo pues también con una permanencia de otras problemáticas por estar en zona de frontera, como una migración pendular e irregular, pues que hace que también se complejicen mucho este tipo de problemáticas como el conflicto armado y las economías que contribuyen al conflicto armado. Entonces, también como para sintetizar de esta presentación, pues que decir que no quisimos hablar de incidencia política referente a cultivos de uso ilícito, sino más bien hablar de cómo estamos incidiendo para consolidar unas economías que contribuyen a la paz. ¿Por qué? Pues porque también es pensar un poco en un lenguaje más positivo de cómo como iglesia estamos respondiendo a una problemática que obviamente tiene unas causas estructurales, pero también desde un sentido de fe y desde un sentido también de transformador, pues queremos posicionar un lenguaje mucho más positivo y que genere también en la cultura de las personas que habitan el territorio un sentido mucho más propositivo. Entonces, por eso hablamos también de incidencia política para consolidar unas economías de paz. También, pues, que algunas de las cosas que voy a presentar, pues, tienen también que se han venido trabajando con otras, inclusive, pues, también el lado que es el proyecto Participaz, se ha ejecutado también en la diócesis de... Hay acciones que son conjuntas con la diócesis de poder hacer como esta referencia. No sé si ustedes escuchan al fondo las mascotas, pero bueno, no sé si interrumpen Tranquilo. demasiado. No hay problema, dale. Listo. Entonces, en primer lugar, hablar digamos, de cómo hemos entendido las problemáticas relacionadas con los cultivos de uso ilícito. Decir que, en primer lugar, el cultivo no es la enfermedad, sino un síntoma. No sé si se dejó de ver la pantalla. Sí. Sí, se cayó. No sé si tú me ayudas Ok. con la presentación entonces, Miguel, Voy a porque buscarla. no sé qué está pasando aquí. Entonces, decir que, claro, estamos hablando de una problemática compleja que son los cultivos de uso ilícito, pero el cultivo no es la enfermedad, sino un síntoma de una problemática mucho más grande. Y esa problemática, pues evidentemente es el conflicto armado. Que por eso no queremos hablar tanto de una economía que es ilegal, sino más bien de una economía basada y que sostiene la guerra, de cómo la guerra ha impactado la economía y la cultura del campesinado. Y que en ese sentido, pues también lo que buscamos es desde la iglesia, desde la incidencia de la iglesia, contrarrestar los efectos de la guerra en la economía campesina. Y asimismo, pues también plantear soluciones integrales que van más allá de la pura sustitución, no solamente sustituir el cultivo, sino también de incidir en la transformación de otras problemáticas, como son la infraestructura estratégica, es decir, las vías, la infraestructura productiva o lo que se llama también, digamos, en un término más, digamos, institucional, lo que son los bienes públicos productivos y asimismo, pues también la soberanía alimentaria. También hablar de un problema semántico,
qué es lo que queremos decir por sustituir. Cuando hablamos de sustitución, ¿qué es lo que queremos sustituir? Entonces, sustituir no tanto el cultivo, porque hablamos de sustitución de cultivos, entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Otro cultivo? No, estamos hablando más bien es pensar la lógica de sustituir la fuente de ingresos que legitima esta actividad económica. Entonces, también es pensar cómo a nivel semántico entendemos lo que es la sustitución. Por otro lado, también la problemática o el reto de la ineficacia de la política pública de sustitución, y es darnos cuenta que después de que el acuerdo de paz había dejado una estrategia de, digamos, de transformación de esta economía, que era el Plan Nacional de Sustitución, o más conocido como el PENIS, ver que esta estrategia de incidencia esta estrategia de política pública ha sido insuficiente, y asimismo pues que también se ha implementado de forma desarticulada. Entonces, ¿cuáles son las posibles alternativas? En primer lugar, no se trata de cambiar la política pública, sino más bien proponer estrategias complementarias para aumentar el impacto de la política pública. Y por último, un reto cultural. Se habla mucho de la cultura de la legalidad, y nosotros a veces de iglesia hacemos mucho énfasis en promover una cultura de la legalidad, y nos hemos preguntado, ¿es suficiente para hablar, digamos que promover una cultura de la legalidad va a transformar estas prácticas económicas enraizadas en la cultura campesina? Creemos que es importante abordar la legalidad, pero no es suficiente. Y en ese sentido, pues, ¿cuál es la posible alternativa? No hablar tanto de la cultura de la legalidad, sino más bien hablar de otras dinámicas, de, por ejemplo, ya lo dije, y es hablar más bien en lógica de economías que contribuyen a la paz. Es decir, economías que efectivamente contribuyen a generar ingresos, pero que también transforman las relaciones de cómo las personas y las comunidades se relacionan en el territorio. Miguel, creo que todavía no se está viendo la presentación. Sí, ahí estaba, pero no sé si Pero la no se está viendo, Miguel, se no. está viendo. Es que se estaba No se viendo, está viendo. no, se está viendo era el explorador de archivos. Ahí ya se ve. Ahora sí se ve. Ok. ¿Listo? Iván, Ok, ¿la ves? entonces estaba... Sí, Ok. entonces... anterior devuelves un momentico para resumir, decir. Entonces, pues, la anterior diapositiva, la de camino tránsito, que estos retos, pues obviamente también demuestran una reflexión en torno a cómo estamos el juzgar, entender cómo podemos incidir como iglesia para transformar esta situación. Y por ende, pues también a partir de entender ese reto, esos retos y cómo se manifiestan en el territorio, pues entender esas posibles alternativas que podemos hacer como iglesia. Entender que también como iglesia no podemos sustituir el rol que tiene el Estado, pero sí podemos complementar gran parte de lo que está haciendo, digamos, no solamente el Estado, sino otras entidades que están en el territorio. Miguel, ¿puedes pasar a la siguiente? A la de el camino recorrido, el camino transitado. Entonces, ¿qué ha hecho la diócesis de Tibú? Y pues también en alianza con las otras diócesis, y asimismo pues también con otros actores que están en el territorio. Entonces hablamos de unos componentes productivos que tienen que ver con la generación de ingresos alternativos a los que genera el cultivo ilícito. También unos componentes que tienen que ver con fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunales que están en los territorios. Hablamos también de un componente de infraestructura, es decir, transformar las condiciones estructurales que legitiman o que sostienen las actividades o economías ilícitas. Y asimismo, pues también pues unos casos emblemáticos que consideramos pues que también son referentes para poder, digamos, mostrar avances. Entonces, en primer lugar, hablar del corredor vial de la Gran Alianza. Ahorita más adelante voy a hacer más énfasis en ello, pero digamos que este lenguaje de la Gran Alianza se refiere a un corredor que vincula a varias comunidades, en donde está de hecho el proyecto Participadas, que une a comunidades que acompaña tanto la diócesis de Tibú como la diócesis de Cúcuta. Pero cuando hablamos de la Gran Alianza no estamos hablando solamente de una vía, de un corredor vial, estamos hablando también de cómo las comunidades se unen para trabajar en conjunto, y que en ese sentido es cómo podemos hacer actividades conjuntas, cómo podemos también ir más allá solamente de lo tangible de la infraestructura, sino también de cómo nos conectamos para trabajar unidos.
En un tema productivo, pues que también partimos de un fortalecimiento de las organizaciones productivas que están en el territorio, que tienen diferentes enfoques o diferentes intereses, que trabajan temas de cacao, que trabajan temas también de soberanía alimentaria y que por ende, pues que también a través del fortalecimiento organizacional se puede ampliar el impacto que podemos generar, incluso a veces con los pocos recursos que tenemos, pues también cómo pensar, potenciar un mayor impacto desde pues el trabajo que puede hacer la iglesia. Y por ende, pues también pensar no solamente iniciativas que generen ingresos, sino también que promuevan la soberanía alimentaria. Estamos diciendo que las comunidades que han sido tradicionalmente o que digamos ya se han vuelto tradicionalmente productoras de coca ya no cultivan sus propios alimentos. Entonces una situación como la actual, la de pandemia, ¿qué ha sucedido? Pues que cuando empezó el aislamiento, las mismas comunidades se cerraron para evitar que llegara el COVID a sus comunidades, se quedaron sin alimentos. Entonces esto también generó una problemática adicional y es cómo promover estrategias de soberanía alimentaria y recuperar también esa capacidad para producir lo que consumimos. Y por último, hablar también entonces de lo que ya había mencionado, de infraestructura productiva y dotación a las organizaciones para el mejoramiento de los procesos productivos. Fortalecimiento de las fuentes de acción comunal, eso tiene que ver pues también con favorecer procesos de participación en espacios de toma de decisiones, no solamente nosotros como iglesia haciendo incidencia, sino promover la participación de las comunidades en los espacios donde se toman las decisiones. Eso tiene que ver con espacios tradicionales de participación, como han sido pues muchos consejos de participación a nivel municipal, la formulación de los planes de desarrollo municipales cada 4 años, pero también otros espacios que se originaron a partir del acuerdo de paz, como fueron los programas de desarrollo con enfoque territorial, el plan de sustitución u otros como los consejos de paz. Y otro tema pues que tiene que ver con cómo gestionar iniciativas de paz que transformen también las relaciones y los comportamientos a nivel cultural en el territorio. Y un caso emblemático que la diócesis ha priorizado, que es una vereda que se llama Puerto Palmas, que fue una de las primeras veredas que dijo, digamos, en la mayor parte de su población, nosotros queremos sustituir, queremos, digamos, participar de esto, y le dijeron al obispo, a Monseñor Omar, en ese momento, queremos que la iglesia nos acompañe, pues porque pues no nos queremos sentir solos en ese proceso. Y la diócesis de Tibú pues inició un acompañamiento mucho más fuerte en esta vereda para poder orientar este proceso y pues también acompañar y como decía hace un momento de complementar esta oferta que tenía el Estado. ¿Y por qué ampliar la oferta? Porque nosotros éramos conscientes que ese programa de sustitución que es el PENIS es un programa que si bien en la política pública es bien intencionado, es muy limitado. Entonces, todo lo que ofrece el PENIS a una familia que ha cultivado coca era alrededor de 32, 36 millones de pesos. Y una familia productora de coca dice, esa plata yo la recojo en 2 o 3 meses. Con el cultivo que tengo, o 6 meses, dependiendo de la cantidad de hectáreas que tenga. Entonces, todo lo que me van a dar en 2 años es lo mismo que yo recojo en 3 o 6 meses. Entonces, muchas familias se desinteresaron y nosotros, digamos, también desde la diócesis se dijo, tenemos que complementar esta oferta porque sabemos que si solamente se quedan con el PENIS, esto va a fracasar. ¿Puedes pasar a la siguiente, Miguel? Entonces, para hacer un poquito de énfasis en el tema de la Gran Alianza como un corredor vial, de decir, si vamos a hablar de sustitución, no podemos quedarnos solamente en el componente productivo, sustituir una economía por otra, sino que también tenemos que buscar incidir en la transformación de situaciones estructurales que sostienen o que hacen legítimas, entre comillas, las economías ilícitas como el del cultivo de coca. ¿Qué se quería lograr con la estrategia de la Gran Alianza? El futuro deseado era pues, mejorar las condiciones de conectividad para contribuir a que las alternativas productivas sean sostenibles a largo plazo. ¿Y cuál era el objetivo? Entonces, pues era sumar esfuerzos entre quiénes, entre la iglesia, entre las comunidades, otros actores de cooperación y obviamente las instituciones del Estado que son pues las que son responsables y competentes de poder intervenir una infraestructura como es un corredor vial. Y una ruta de incidencia de qué se componía. En primer lugar, pues de participar en espacios de toma de decisiones, como fue, por ejemplo, en su momento el PEDET, fortalecer las organizaciones en ese momento, como son las juntas de acción comunal, promover una estrategia de comunicación, que si me da el tiempo ahorita les comparto un video y si no, pues igual les dejo el link para que ustedes lo vean, que está en la
página de YouTube del Secretariado Nacional de Pastoral Social, y acciones de movilización pues que también contribuyen a que las comunidades se movilicen tanto internamente para hacer acciones de mejoramiento o mantenimiento del corredor vial, pero también acciones de movilización hacia afuera de cómo pues también visibilizar lo que está sucediendo. Y esa estrategia nos ha llevado pues también a unos avances y logros. En primer lugar, que en el PEDET Catatumbo, este corredor vial de la Gran Alianza quedó priorizado como uno de los 3 corredores estratégicos del Catatumbo. Uno de los corredores es la vía que conduce de Tibú hasta Astilleros, y de Astilleros hacia la Mata, es decir, cómo pues las vías que permiten el acceso regional al corredor. Un segundo corredor que es que lleva pues desde 2013 una organización campesina que se llama SCAMCAT, que se llama el Anillo Vial de la Paz, y el tercer corredor estratégico que se priorizó es el de la Gran Alianza. Entonces esto pues también nos genera una motivación de decir, este corredor vial que nació desde un sentido también de la iglesia y que fue posicionado por las comunidades, logró tener una visibilidad significativa. Y de allí pues que también la gobernación del norte de Santander pues comenzó a desarrollar un mejoramiento de los primeros 3 kilómetros del corredor vial, y se logró un compromiso con un donante internacional para el mejoramiento de otros 17 kilómetros. Eso, digamos, en un sentido de unas vías que durante 50 años no se habían pavimentado, pues es un logro significativo en el poquito tiempo que lleva esta estrategia. También que como iglesia acompañamos la construcción de un puerto fluvial, que es el que se ve arriba en la foto, en la vereda Langal. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros no pusimos recursos, sino que simplemente unimos esfuerzos, buscamos financiadores y acompañamos pues para que Embajada de Alemania y USAID pues ayudaran a poner los recursos para ello. Las comunidades incidieron para la construcción de puentes en algunos puntos críticos, y nosotros apoyamos también lo que es la señalización del corredor para que la gente sepa que es la Gran Alianza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se ve pues que se han logrado, digamos, metas significativas que muestran que efectivamente se puede como iglesia comenzar una ruta de incidencia que logre transformaciones estructurales. Y por último, la última diapositiva, por favor, lo que tiene que ver con el caso emblemático de la vereda Puerto Las Palmas. La vereda Puerto Las Palmas, como dije, es una vereda que fue una de las primeras que dio el paso voluntariamente, decir, queremos hacer queremos hacer esa transición a las economías legales, a unas economías que contribuyen a la paz, pero no se querían sentir solas en este tránsito, y la diócesis de Tibú, la iglesia, quiso acompañar ese proceso. Entonces, pues eso obviamente comenzó con acompañar el proceso de vinculación de las familias en los acuerdos individuales o familiares, acompañar los pactos municipales y departamentales que tienen que ver con el plan de sustitución, pero luego cuando se empezaron a, digamos, a evidenciar incumplimientos, pues también la iglesia, la diócesis de Tibú, acompañó lo que fueron los mecanismos de exigibilidad y de cumplimiento ante las diferentes instancias pues, que obligaran a que el Estado cumpliera con los compromisos que le correspondían. Y en ese sentido, pues también se llegó a un nivel de acciones de denuncia ante entes internacionales, pues donde también dijimos, pues si ya a nivel nacional el Estado no cumple, pues tenemos que llegar a visibilizar esta situación a nivel internacional. Y eso nos llevó a buscar otros aliados, incluso dentro de la iglesia, que es, por ejemplo, el Servicio Jesuita de Refugiados, que también venía haciendo un acompañamiento en el tema productivo. Se formuló una propuesta o un plan de impulso para esta vereda, en donde también se jalonaron recursos para complementar la oferta que tenía el gobierno desde el plan de sustitución. Y esto ha llevado pues que también en esa desarticulación que ha tenido el plan de sustitución, durante el tiempo que, digamos, estuvo ausente el Estado con este plan de sustitución, entre la diócesis de Tibú y el SJR, se hizo un acompañamiento a nivel productivo de complementar la oferta, e incluso pues también desarrollar procesos pedagógicos. ¿Para qué? Pues para que en este espacio pues la gente dijera, oiga, pues realmente tenemos la fe en que podemos lograr esta transición hacia las economías de paz, así el Estado no nos haya cumplido. Y en ese sentido, pues que también pues, se muestra que aunque digamos todavía hay muchas limitaciones, pues que se pueden lograr resultados de largo plazo. Algo que me parece ya simbólico para cerrar es que apenas comenzó la pandemia y que las veredas y comunidades empezaron a cerrar,
una de las pocas veredas del Catatumbo en esta región entre Tibú y Sardinata, una de las pocas en donde se estaba produciendo alimentos de autoconsumo era la vereda Puerto Las Palmas. Entonces, eso hizo que algunas veredas aledañas empezaran a proveerse de alimentos a partir, digamos, de lo que estaba ofreciendo esta vereda, que en algún momento se empezaron a generar conflictos porque algunos de los productores, queriendo llevar algunos de los productos que estaban sacando, no podían llegar a Tibú o regresarse a la comunidad, pero pues digamos, más allá de estas conflictividades pues, asociadas a la pandemia, pues que también esta vereda, precisamente por el proceso de transición que ya venían avanzando, era una de las mejores preparadas en el momento en que comenzó la pandemia, pues obviamente una crisis alimentaria generada por el aislamiento. Entonces, quiero cerrar diciendo que seguramente hay otras diócesis a nivel nacional, incluso pues con la cercanía con la diócesis de Cúcuta, que tienen digamos, otras acciones significativas, pero mostrar que, digamos, desde lo particular de una iglesia local, como es la diócesis de Tibú, u otras iglesias también, pues, que han venido desarrollando acciones para, desde sus propias capacidades, mostrar que efectivamente podemos lograr unas transiciones que tienen que ver, pues, obviamente, con construir paz a través de modelos económicos y productivos, promover la legalidad, pero también transformar las relaciones comunitarias desde algo tan pequeño como es generar ingresos desde un sentido también desde recuperar esta identidad campesina. Eso es todo lo que quiero compartir. Muchísimas gracias. Ok, Iván, muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a Iván por habernos compartido en esta noche también toda la problemática y todo lo que han venido realizando desde allí, desde Tibú. Muy bien, entonces viene un espacio de preguntas. No sé si Marcelita, bueno, creo que hay una serie de preguntas. No sé si alcanzaban a dejar preguntas para Iván, pero mientras tanto vamos con las Sí, te preguntas las para Angie. compartí en el chat, Miguel. Es que no, como estaba con el tema de la En presentación, el no pude WhatsApp, verlas, perdón. no pude En el verlas. WhatsApp. Miguel, igual yo alcancé a revisar como las preguntas, entonces Ok, anoté como las ok, que, como recogiendo algunas preguntas. ok, perfecto. Entonces, Angie, compártenos un Ya poquito. te las envío, Angie. O esperamos las de Marcelita. Ok, deben ser las mismas. Yo te las envié, Angie, ¿no? Angie, Dime. yo te envié las preguntas, Angie. En tu WhatsApp debe estar todas las preguntas. Ah, ok, dame un segundo, es que no voy a revisar. Sí, claro. Yo te las mandé hace mucho rato. Ah, bueno, aquí ya hay para Iván. Listo. Bueno, mientras van surgiendo más preguntas para Iván, que también es un caso bastante Sí, interesante. sí, súper. Bueno, aquí ya me están, perdón, ya me están viendo. Listo. Voy a dar respuesta a algunas preguntas. Bueno, que hay alguien que preguntaba qué efectos ex post ha generado la represa y cuál ha sido el seguimiento de la iglesia. Bueno, el seguimiento de la iglesia ha sido las actividades que él mencionaba en el actual acompañamiento, la apuesta a hacer una incidencia internacional, ojalá en el menor tiempo posible. Ex post, lo que les decía, nos preocupa mucho que vaya a haber un incumplimiento a las personas en las que ya había una obligación, con las que ya había un compromiso de la empresa y que no se vaya a incluir en el censo o en la reparación a las personas que tuvieron afectaciones indirectas o sobrevinientes. Digamos que por esa parte el escenario sigue igual, o sea, el escenario sigue igual y listo. Bueno, hay otra pregunta que me pareció muy interesante y es si se ha acudido a organismos internacionales para mostrarles el problema y qué respuesta se ha obtenido. Si ya se hizo un camino internacional, digamos que no fue por parte de la diócesis de Garzón, sino por Azoquimbo, que es una organización que es de algunas personas afectadas con el apoyo de Tierra Digna. Ellos tuvieron como una sesión de escucha en la CIDH y también llegaron a un espacio del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, como que estos espacios fueron más participativos, como más de escucha, no desencadenaron como en recomendaciones o obligaciones generales al país, como ya de nivel litigio estratégico a nivel internacional. Entonces, digamos que no se tuvo ese efecto por esa parte.
nos interesa mucho con Cáritas Española poder llegar a un espacio que a nivel internacional nos permita reforzar la idea de que los países de origen de estas inversiones deban realizar la debida diligencia. Entonces, había una pregunta de alguien que hablaba un poco sobre estar en contra del progreso nacional y de la inversión extranjera. Entonces, ahí voy a conectar un poco con la pregunta que hacía Rafael, que creo que tú me la enviaste, y es cuando yo les decía lo del ver, es muy difícil ver esta situación porque es compleja, no es de decir blanco o negro, sino que uno encuentra muchas aristas, muchas cosas que evaluar. Tal vez, muy posiblemente, si la empresa hubiese actuado con la debida diligencia en derechos humanos, con el respeto a la participación ciudadana y sobre todo haber hecho las cosas con mucha transparencia y como lo reglamentaba pues la ley y muchísimo mejor, muy probablemente no se habría presentado esto. Lamentablemente pues es un escenario que no está no se facilita por la legislación ambiental actual, que todo está muy flexible para incentivar la inversión extranjera. Entonces, por eso les decía mucho que en el juzgar la real causa o como el real problema que tenemos es a qué tipo de desarrollo estamos apostando. Entonces, como diócesis hemos hablado mucho como hay una necesidad energética que es real, pero ¿para qué es esa energía también? Si finalmente tenemos una de las represas más grandes del país y en la vereda del lado puede que no haya luz. Puede que esta agua sea, esa energía sea para comercializar y no para el interior del país. Entonces, realmente también ha sido una discusión sobre cuál es el modelo energético que tenemos. Y había otra pregunta de alguien que decía, bueno, ¿por qué hay tanto interés en las represas en Colombia? Resulta que Colombia, la matriz energética, alrededor del 60% depende de energía hidroeléctrica, de que pequeños embalses, represas, centrales hidroeléctricas. ¿Y por qué? Porque pues, nosotros somos un país muy afortunado y bendecido con riqueza hídrica y también las condiciones geográficas de tener alta montaña y luego un valle hace más fácil construir más fácil construir este tipo de proyectos porque le permite hacer un aprovechamiento en escala de la caída pues, del agua. Y digo que fácil porque finalmente pues estamos en cordilleras jóvenes, que también tenemos un tema de inestabilidad sísmica que va a atravesar todos estos proyectos. Entonces, esa pues es como la respuesta y a mediano plazo va a seguir el interés en estas hidroeléctricas porque para el 2050, 2030, digamos que se tiene pensado introducir fuentes de energía no convencionales, pero aún así estos no van a lograr reducir la gran dependencia que va a tener el país sobre energía hidroeléctrica. Entonces, digamos que en el peor de los escenarios va a continuar implementándose estos proyectos y lo que toca es acompañar mucho las comunidades desde el inicio. Había otra pregunta muy interesante que hablaban sobre qué habría pasado si el acompañamiento se hubiera hecho o se hubiera realizado desde temprano. Siento que pronto habríamos podido acompañar jurídicamente mejor a las personas que actualmente tienen la dificultad de probar que fueron afectados. Y esa es una de las lecciones aprendidas que nos dejó este caso, lamentablemente. Y es que apenas inicien estos procesos, es muy importante contar con abogados que tengan un enfoque sociojurídico que puedan acompañar a las personas en estos procesos. Y sobre todo que sean de confianza para la iglesia. ¿Por qué? Porque al inicio se presentaron muchos abogados que les iban a llevar los procesos a las personas o que los acompañaban y se perdían con la plata. Lamentablemente pasó eso. Y ahí quedó como la gente quedó desconfiando de muchos abogados en la región. Entonces, eso, contar con profesionales en esa área. Un segundo tema es yo le digo que hacer un inventario de ambientalmente y económicamente qué se produce en la región. Entonces, como les decía, hay cosas que uno tiene que lamentablemente que probar. Entonces una persona tenía que probar que los murciélagos que estaban antes en donde era la represa se desplazaron a su cultivo y se le comieron las uvas del cultivo y por lo tanto eso no afectaba a la represa.
Y la empresa le decía, ¿y usted cómo me prueba que los murciélagos estaban en la zona de la represa y que no tenía murciélagos antes en la zona de su cultivo? Entonces, en todos esos procesos, lamentablemente la carga probatoria va a estar sobre las comunidades. Entonces, por eso es muy importante antes de hacer como un inventario de qué es lo que se tiene, qué es lo que económicamente está en la comunidad, qué es lo que económicamente se puede afectar, porque también uno con eso o sea, como debate mucho esa idea de que hay una inversión económica en la zona y que eso pues, va a superar problemas de pobreza que se tienen y de baja empleabilidad. No sé, Miguel, de pronto qué otra pregunta me está quedando por fuera, que estoy resolviéndolas como varias de una sola vez. Ok. Creo que se me quedaron, ya resolví casi todas. Sí, sí, ya Ah, estamos. bueno, había una última que me pareció muy importante y es si la comunidad está recibiendo acompañamiento Ujú. psicológico y constante por la Sí, afectación sí. emocional y en salud mental. No, no, lamentablemente no hemos podido. Lo que hemos realizado es como con los poquitos recursos que hemos tenido en el proyecto. Por eso me ha gustado mucho las actividades que hemos hecho alrededor de las Dotosí, el tema de semillas, ahorros autogestionados, huertas caseras, soberanía alimentaria, porque en ese trabajo le ha permitido como a la comunidad volver a unirse, volver a trabajar en algunos temas y también pues da una voz de aliento. Gracias a Dios, pues los promotores que tenemos son muy sabios, son muy buenos profetas, por decirlo así, y pues han llevado un mensaje también de paz y tranquilidad a las personas. Entonces, pues la gente ve en la iglesia a alguien en quien confiar y en quien recibir el acompañamiento. Y creo que ese sería como un tercer aspecto que sumaría a cuando se presenten estos temas, porque la afectación psicológica es alta. Conocemos de casos, porque no los tenemos registrados, eso es lo otro, uno tiene que registrar todo. Entonces conocemos de casos de abuelitos que se murieron de pena moral, que de ver inundada su tierrita, de ver que se desplazaron a una casa, que no es nada que ver con la casita de bareque que tenían. Entonces, son cosas que no quedan visibilizadas y es muy importante en estos ejercicios poder visibilizar eso que se considera tan invisible, o sea, que nadie piensa en una afectación psicológica, nadie piensa cuánto puede generar el cacao en cierta zona, nadie, y eso es lo que lamentablemente se reduce a la hora de cuando nos presentan los superbeneficios de este tipo de proyectos. Entonces, pues eso es. Ok, Y ya, cerraría. No sé, ok, creo que no, ya listo. resolví todas, ¿cierto? Ok, sí, señora. Listo. Iván. Iván. ¿Pasa algo con Iván? Estoy. Ok, perfecto. Listo, Iván, te Sí, es escuchamos. que también tengo un pequeño problema de conexión, entonces, bueno, estoy tratando de que se pueda escuchar un poquito mejor. Perfecto, sí que te estamos escuchando. Bueno, voy a leer aquí las preguntas. En primer lugar, ¿por qué al Estado le ha costado crear las vías en zonas como el Catatumbo y la mayoría de las zonas como la región del Pacífico? Históricamente uno lo que ve es que en una región como el Catatumbo, y no sé si tal vez en otra donde hay infraestructura, o perdón, economías extractivas, quien construía las vías, y no solamente vías, sino otro tipo de infraestructura social como hospitales, escuelas, eran las petroleras o las mineras. Entonces en el Catatumbo, ¿quién construyó la vía de acceso históricamente, digamos, a Tibú y luego desde Tibú hacia Ocaña? Fueron las petroleras en los años 30 y 40 del siglo pasado. Y hasta los años 90 del siglo pasado, quien mantenía el buen estado de la vía era Ecopetrol. Entonces, ¿quién era el Estado? Era Ecopetrol. No era el Estado colombiano con los impuestos, sino que eran directamente las empresas que hacían pues, la actividad extractiva. Entonces, cuando Ecopetrol deja de hacer esto, pues las vías empiezan a deteriorar y en ese sentido, pues que también se ve un vacío durante mucho tiempo de qué sucede durante todo este tiempo. Entonces, el Estado que no tiene la capacidad económica para financiar infraestructura y las empresas que han explotado los recursos naturales, pues también lo dejaron de hacer. Entonces, pues
lo que uno ve precisamente es que el Estado le ha costado muchísimo llegar a los territorios, eso pues ha sostenido históricamente el conflicto armado y que pues también el Estado ha usado esta justificación para decir pues nos ha costado llegar porque pues los grupos armados o el conflicto no nos lo permite. Por eso también tan importantes los PDET o los programas de desarrollo con enfoque territorial, porque es una forma también de que el Estado, digamos, cierre las brechas entre lo que es las capacidades de una economía urbana como Bogotá o las grandes ciudades, de las capacidades de las economías campesinas para poder empezar a, digamos, a reducir las dificultades para generar sus propios ingresos y pues acceder a los derechos. Entonces eso no solamente responde al tema de vías, sino pues también a otro tipo de necesidades que están asociadas con la dificultad para acceder a los derechos. Alguien pregunta por el tema de los monocultivos, que pues muchos campesinos pasaron de ser propietarios a ser mano de obra. Por ejemplo, el tema de los monocultivos, como es el de la palma, pues en muchos casos ha sido muy criticado y muy mal visto desde afuera porque se ve precisamente se pasó de tener un monocultivo ilegal que era el cultivo de coca a otros monocultivos pues que también son legales pero dañan la tierra. Entonces en algunos casos el cultivo de palma ha sido muy criticado y pues con justa razón, pero hay algo que por ejemplo en algún momento pues también Monseñor Omar pues también con un sentido de autocrítica decía, es importante ver cómo muchas familias que comenzaron a sembrar palma, pues también empezaron a cambiar su relación, su forma de relacionarse y algunos comportamientos culturales, ¿no? Es diferente un campesino que cultiva coca, que pues ve que la plata llega muy rápido y se la gasta el fin de semana en cerveza, de fiesta, y pues también eso genera patrones de comportamiento violentos con su familia, con la comunidad. A una familia que empezó a cultivar palma, porque pues digamos eso empezó a generar un sentido de ahorro, de reinversión. Entonces él decía pues también, aunque tenemos una serie de reparos frente a los daños ambientales que generan, pues también hay que ver cuáles son esos beneficios que le ha traído a las familias que han iniciado este proceso. Ahora bien, yo digo que también por suerte, no en todo el Catatumbo se puede sembrar palma. ¿Por qué? Pues porque la palma requiere una serie de condiciones como son tierras mucho más llanas, también si se puede decir vías de más fácil acceso, porque implica también llevar el corozo, la producción de la palma hacia las zonas de transformación y pues no en cualquier, y pues eso implica también facilidades de acceso. Y hay grandes zonas del Catatumbo que son muy montañosas donde pues sembrar palma, además de que es imposible, sería demasiado costoso trasladar la producción de la palma. Entonces por eso digamos que uno puede decir estas zonas más montañosas como muchas de las que acompañamos, pues que también han diversificado la producción hacia el cacao y otras economías. Alguien pregunta sobre el tema de la violencia o riesgos contra líderes sociales. Sí, en algunos casos se han aumentado. De hecho, uno de los líderes, pues digamos, que han iniciado, que estuvo acompañando o liderando procesos de sustitución ha sido amenazado varias veces, o también, digamos, hay personas que, digamos, que se sienten en riesgo por liderar procesos de sustitución o por haber sustituido. Incluso no necesariamente por grupos armados, sino por la misma comunidad, porque se sienten estigmatizados solamente por el hecho de haber creído en un programa de sustitución que ofreció el Estado y pues que fracasó. Entonces, solamente el hecho de que sus vecinos les dijeran, pues mire usted, pues miren lo que se metió y nos metió a todos, pues sencillamente ellos ya se sienten en riesgo por haber dado ese paso. Pues que la iglesia también en ese sentido, la diócesis ha acompañado procesos de protección, de denuncia, de acompañar a las personas en este tipo, digamos, de acciones, y pues en ese sentido también de promover un reconocimiento exterior para desestigmatizar a la población. ¿Por qué? Pues porque la gente no ha llegado necesariamente al cultivo de coca por convicción, ha llegado allí pues porque las alternativas productivas pues son difíciles, y en ese sentido pues también ellos son conscientes pues de un estigma que se les ha implantado, pero pues que ellos quieren ir transformando, y donde la iglesia también en esa estrategia de incidencia tiene que promover la desestigmatización de los líderes que pues digamos que promueven esos procesos y las comunidades que dan ese paso para la transformación de las economías hacia unas economías de paz. No sé si se me queda alguna pregunta. No, preguntaban tanto para Angie como para Iván si
si las diócesis se han visto amenazadas o ha pasado algo con respecto a estos procesos, por acompañar estos procesos. Bueno, a responder primero. Alguien también preguntaba que si en la zona del Quimbo hubo como desplazamientos o amenazas a la población. Afortunadamente no tuvimos ese caso como en Hidroituango. O sea, hubo temas de criminalización de la protesta social, eso sí. Y por parte, bueno, o hacia parte de la diócesis, del clero, no, nada. De hecho, como les mencionaba, la empresa afortunadamente es muy respetuosa de lo que dice la diócesis y de la postura de la diócesis. En su momento, digamos, como que la presión o la forma de acercarse a la iglesia fue como: queremos donar iglesias, queremos arreglar capillas. Y fue muy interesante porque, por ejemplo, lo que pasó con la capilla San José de Belén, ellos terminaron haciendo una réplica de la capilla con algunos elementos que habían sacado del original. Y la diócesis de Garzón se negó a recibir esa capilla y otras que están dentro de los reasentamientos que construyó la hidroeléctrica. Afortunadamente no, digamos que no, eso nos ha permitido también un amplio campo de acción ahí en la zona. Ok. Iván. Tienes apagado el micrófono, Iván. Sí, pues digamos que más que amenazas, digamos que sí han habido tensiones en donde pues también la postura pública que asumió la diócesis, pues generó tensiones con otros actores. Yo no, por eso no diría, digamos, directamente riesgos o amenazas contra la iglesia, pero sí, digamos, de cómo pues también eso implicó pues también desconfianza en algún momento de las comunidades hacia el rol que estaba haciendo Monseñor y la iglesia, la pastoral social. Eso implicó pues también reconstruir, digamos, la confianza a través de otro tipo de acciones, pero pues paulatinamente eso se fue logrando. También recuperar espacios de diálogo con los actores que, si bien no trabajan directamente con nosotros, pero pues que sí hacen parte de la sociedad civil, y que por ende es importante construir canales de comunicación y de trabajo conjuntos. Eso yo creo que se ha logrado a través del Consejo Municipal de Paz y Departamental de Paz de Tibú, de Tibú y de Norte de Santander, en donde pues también se han promovido esos espacios de encuentro. Yo creo que, digamos, ahí se logra bajar esas tensiones y pues generar esos espacios de consenso. ¿Para qué? Pues para que la iglesia también pueda manifestar públicamente por qué ha hecho una apuesta tan, digamos, tan radical en decir, no, sabemos que lo que ofrece el gobierno es limitado, pero tampoco vamos a seguir legitimando a los campesinos que siguen defendiendo la coca, sino que nuestra apuesta es por la persona. Y en ese sentido, la apuesta por la persona y por la dignidad humana, pues hace que también la iglesia, pues también pues, manifieste, digamos, en esa labor profética, pues unas posiciones que incomodan a muchas personas, ¿no? Ok, bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a Angelicet y a Iván Camilo por haber presentado en esta noche estos dos casos emblemáticos, ¿sí? Nos han trasladado a dos sitios diferentes de este país y nos han contado cómo la iglesia acompaña todos estos procesos. Yo espero que a ustedes les aporte mucho, sea un gran aporte para esos trabajos que ustedes vienen realizando, y que también los anime mucho, porque creo que el testimonio de ellos también los anima mucho a ustedes a que no solamente este trabajo final se vaya a quedar en el papel, sino que realmente lo podamos realizar en cada una de nuestras regiones, nuestras parroquias, nuestras diócesis, allí donde estamos soñando realizar esta ruta de incidencia política. Muchas gracias de verdad por su testimonio, Angie, Camilo, por toda esa labor pastoral que ustedes desarrollan, y por compartirnos también desde la academia, porque ustedes también hacen academia desde cada uno de estos procesos, de cada uno de estos proyectos que ustedes acompañan. A todos, muchísimas gracias. Antes de irse, yo quiero hacerles un comentario, y es que para el día lunes yo les voy a colgar mañana un cuestionario, ¿sí? Con 4 preguntitas muy sencillas para la sesión que vamos a tener el día lunes, ¿sí? Es una sesión que va a ser espectacular también, como todas las que hemos tenido durante todas estas noches. Y hay 4 preguntas que están allí. Ojalá las traigan sus respuestas. Les pedimos respuestas muy concretas, cortas, contundentes, para que podamos compartirlas en nuestros equipos en
en la sesión del día lunes. Es un trabajo, Nidia nos va a acompañar y Rosita nos van a acompañar en esa sesión del lunes. Es una sesión también que es bien interesante y es todo el tema de la transformación social, que no podemos dejarlo aparte, que no podemos olvidarlo más cuando es todo un trabajo que viene haciendo el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Conferencia Episcopal durante muchos años. Entonces, qué rico porque es compartir un poco de lo que tenemos para quienes trabajan en las Cáritas, pero también para quienes trabajan en otras instituciones, conozcan este modelo también que se ha venido construyendo y que es importante que ustedes no finalicemos este diplomado sin que conozcamos este proceso también que se adelanta. Entonces, a todos muchísimas gracias por su participación, por sus aportes en esta noche. Monseñor Julio, si nos hace el favor y nos regala la bendición para cerrar la sesión de esta noche. Con muchísimo gusto, Miguel Ricardo, con un sentimiento de solidaridad con todos los enfermos, con los médicos, el personal paramédico. Nos unimos a toda la iglesia que celebra la Jornada Mundial del Enfermo, ya desde esta noche, conectando con mañana. Que el Señor nos bendiga y bendiga a las personas que se ocupan de los más enfermos, en las parroquias, en las comunidades, en los sectores, en las veredas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga también esta noche, que esto que hemos aprendido, estas experiencias vividas, nos fortalezcan también a nosotros para llevar a la práctica, a las acciones, esto que se nos ha venido formulando en el diplomado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Fue al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, nos conceda gracia y paz, nos proteja y nos acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches, Monseñor. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche, Juan Camilo, Angie, quienes están colaborando en nuestra plataforma, Marcelita, Michael, Nidia también que está por ahí hoy, que nos acompaña, a todos los que nos acompañaron en esta noche.